Pues primero quería agradecer al grupo de alabanza. Gracias, chicos, porque ha sido un tiempo muy especial. De hecho, una de las canciones que hemos cantado, la de Yeshua, Joan, como es, no sé si sabéis que colabora con nosotros en JPC, en el alabanza del grupo de los Más 19. Es una canción que habéis introducido dentro de lo que es nuestro repertorio de alabanza y nos hemos enamorado de ella. Así que, es verdad, me quitaré el... A ver si no se me cae esto. Perfecto. Muy bien. Uno de las ventajas del predicador, ¿no? Que podemos quitarnos esta mascarilla que nos resulta tan antinatural, ¿no? ¿Me oís bien? Perfecto. Nada, pues buenos días, Iglesia C29, a los que nos estáis escuchando por internet y los que habéis venido en el día de hoy. Muy buenos días. Esta es nuestra segunda ocasión en esta iglesia compartiendo con vosotros, pero en esta ocasión me he venido con una comitiva. Ha venido conmigo mi esposa Carla Palomeque y mi suegra Neri. Pero en esta ocasión hay algo que es diferente. Y es que en el vientre de mi esposa está creciendo un ser por el que... Estamos súper contentos y súper agradecidos a Dios por este milagro. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino de muchas luchas, de muchos tiempos de oración. Ha sido un camino de 8 años de infertilidad, que se ha traducido en montones de idas y venidas, montones de citas médicas, montones de intervenciones, de tratamientos de fertilidad. Pero para la gloria de Dios, hoy estamos aquí y disfrutamos de esta bendición y de este milagro de parte de Dios, ¿no? Así que, bueno, es un placer compartirlo con vosotros. Hasta que no has vivido algo así, no comprendes la profundidad de esta realidad, ¿no? Y quiero aprovechar para compartir nuestro apoyo y nuestro acompañamiento si hay alguien en esta comunidad que está atravesando por esta situación de infertilidad, o si eres de otra comunidad y por cualquier razón llegas a este vídeo, que sepas que Dios está contigo, pero además hay hermanos en la fe que han atravesado esta situación y que, bueno, mi esposa y yo estaríamos más que encantados de poder acompañaros, compartir con vosotros la carga, porque sabemos lo pesada que es, pero obviamente con Jesús se hace muchísimo más liviana, ¿no? Y para nosotros la respuesta de parte de Dios ha sido positiva, es decir, hoy tenemos un bebé, pero sabemos perfectamente que pudo no haberlo sido. Y Dios hubiese seguido siendo igualmente soberano y fiel. Y esto es lo que expresa el profeta Habacuc en su libro. Él dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, dice, aunque el producto del olivo falte, aunque el labrado no produzca mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas no estén en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Dios es fiel en todo momento. Y me gustaría quizás más adelante, si me volvéis a invitar, compartir un poco acerca de esto, del tema de la infertilidad, que es un tema que todavía estamos procesando y que tenemos que seguir orando a Dios, pero creo que es un tema que sería muy interesante poder compartirlo en las iglesias. Porque, tristemente, no siempre recibimos el apoyo que necesitamos cuando estamos atravesando por un momento como este de infertilidad. Y a veces, con buenas intenciones, nos acercamos a hermanos que están atravesando por esa situación y les decimos, hermanos, tienes que orar más, hermano, tienes que tal, hermano, tienes que lo otro. Pero a veces la forma en que nos acercamos no produce sanidad, no produce esperanza, sino que produce muchas veces pues, acusaciones, juicios. Y tenemos que aprender a ser más sensibles con todas estas realidades para que podamos acompañar a estas personas que están atravesando por estos tiempos. Creo que por tanto es falta de conocimiento del tema, pero también creo que tenemos una tendencia como cristianos a sobre espiritualizarlo todo, ¿no? Y tampoco es así.
Es verdad que Dios nos llama a orar por sanidad, nos llama a orar por fertilidad, nos llama a orar por vida, pero no podemos ser inconscientes de que vivimos en una realidad de un mundo caído, que está afectada a la fertilidad, está afectada a la vida, está afectada a la salud, y tenemos que vivir con esta tensión, ¿no? Bueno, creo que me estoy metiendo demasiado en este mensaje y solo se suponía que iba a ser una introducción, ¿vale? Entonces, el mensaje de hoy lo he titulado En clave generacional o en código generacional. Y como el mismo título dice, pues es un mensaje relevante tanto para los que hoy sois padres, que por cierto, feliz Día del Padre a todos los padres. Un aplauso para los padres. Pero que también es relevante para vosotros, jóvenes, porque el día de mañana, si Dios os concede el poder tener hijos, vais a ver que este mensaje realmente tiene una importancia, ¿no?, para lo que vais a experimentar el día de mañana. Muy bien. En clave generacional, ¿a qué me refiero? Primeramente vamos a ver en el día de hoy cómo Dios obra a través de las generaciones. Hay aspectos que influyen sobre el comportamiento tanto de niños como de jóvenes. Y queriendo un poco profundizar más acerca de cuáles eran los factores que influyen sobre el comportamiento, pues me fui a donde más, sino a Google, que tiene una información súper profunda, súper extensa, y me puse a revisar un poco distintos estudios que intentan detectar aquellos factores o aquellos elementos que afectan directamente el comportamiento de niños y de adolescentes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que produce que, por ejemplo, nuestros jóvenes tengan trastornos de la conducta, depresión, ansiedad, que cuando se les presentan situaciones difíciles no tengan la seguridad suficiente para afrontar estas situaciones, ¿no? Y me encontré con una cosa, un factor común: el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y los adolescentes están siendo constantemente influenciados por las personas que les rodean, por el medio que les rodea y en el que crecen. Y hay un factor que es fundamental en este entorno y que todos debemos tener en cuenta. Es la crianza en el seno de la familia. Y con esto no quiero decir que no hayan otros factores, como por ejemplo el genético o factores más innatos como el carácter, que obviamente juegan un papel dentro de lo que es la crianza del niño y del adolescente. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, la Biblia nos presenta algunos consejos como los que encontramos en el libro de Proverbios, pero también nos muestra consejos positivos y ejemplos positivos y ejemplos negativos, como es el caso de la familia de David, que tiene una familia bastante disfuncional. Pero luego encontramos también otros ejemplos, como por ejemplo el que vamos a tratar en el día de hoy, que es el caso del joven Timoteo. Hoy vamos a ir al libro, a la carta escrita por Pablo a Timoteo. Os voy a decir el texto a continuación, pero antes quiero contaros o transmitiros por qué, a causa de qué surge este mensaje. No sé si algunos, seguramente que sí, habéis oído una noticia estremecedora. El mes pasado, un joven en la localidad de Elche asesinó a sus padres con una escopeta y a su hermano menor de 10 años. Y estos sucesos nos parecen desgarradores, nos parecen horribles. Y la tentación que tenemos es de intentar pasar un velo tupido sobre ellos, porque no queremos saber mucho de ellos ni entrar en ellos. Pero la realidad es que estos sucesos no son sucesos aislados. Hace algunos años, seguramente que algunos de vosotros habéis oído acerca del asesino de la katana. En la provincia de Murcia, un adolescente nuevamente mata a sus dos padres y a su hermana menor con una katana. Y tú me preguntarás, ¿y por qué traes estos sucesos tan horribles a una iglesia, a un día en el que venimos a celebrar y a deleitarnos en el Señor? Bueno, porque tenemos un llamado a ser sal y luz en esta tierra. Y necesitamos reflexionar sobre estos sucesos, que son síntomas de un malestar que vive nuestra sociedad.
y que como iglesia necesitamos ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice la palabra acerca de esto, para que podamos ser ese pueblo que lleva un mensaje de esperanza, no solamente de palabra, sino de hechos, de vida, encarnado en nosotros, encarnado en modelos reales como tú y yo. De esta manera nuestro mensaje tendrá mucho más impacto y mucha más relevancia en nuestra sociedad. Vamos a leer el primer pasaje. Para los que tenéis allí Biblia, se encuentra en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Algunas versiones dicen antepasados. Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. En esta segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo está escribiendo, se cree, desde la cárcel. Pablo le quedan muy pocos días, está a punto de ser condenado y ejecutado en Roma. Y Pablo nos habla de su corazón a una relación con una carga emocional muy profunda. Fijaros con qué ternura Pablo habla a Timoteo, con qué, permitírmelo, orgullo habla Pablo como si se tratase de un padre a un hijo. Y lo que está haciendo Pablo aquí es mostrarle a Timoteo una comparación. Dos cosas. Primero, Pablo presenta a Timoteo su línea generacional. Dios le está transmitiendo a Timoteo cómo Dios ha obrado en los antecesores de Pablo. Pero ahora Pablo recibe esa continuidad, recibe ese legado de sus antepasados. Y Dios obra en él. Dice que él está solícito, está entregado a servir a Dios de la misma manera que lo hicieron sus antepasados. Pero también nos resulta inevitable creer que Pablo está intentando conectar con la línea generacional del pueblo de Israel. Dios obrando en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés, en Isaías. Y nos muestra así, y muestra a Timoteo, que es a quien escribe esta carta, cómo Dios obra a través de las generaciones. Y en segundo lugar, en la comparación, ahora Pablo le presenta la línea generacional de Timoteo. Y le dice, fíjate en tu abuela Loida, fíjate en tu madre Eunice, y en cómo ellas fueron para ti un ejemplo de una fe genuina, de una fe no fingida. Y vemos así respaldado este concepto, de que Dios no obra de forma suelta y alocada. Dios tiene un orden, tiene un propósito. Dios obra a través de las generaciones. Vamos a ir ahora al segundo texto que se encuentra dentro de la misma carta y que aunque no es continuo, sí que es complementario. Y nos va a apoyar el mismo mensaje que estoy queriendo transmitir, pero nos va a arrojar un poquito más de luz y de claridad acerca de lo que Pablo está intentando transmitir. Seguimos en 2 de Timoteo. Ahora vamos a ir al capítulo 3, versículos 14 al 17. Fijaros lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto, ya en el primer versículo, nos ilumina grandemente acerca de lo que estamos hablando. Y es lo siguiente: no basta simplemente con aprender
conceptos o conocimientos o valores. Nuestros niños y nuestros adolescentes necesitan persuadirse, necesitan tener una convicción acerca de lo que Dios ha transmitido. Y hay un fuerte componente detrás de este proceso en lo que es los modelos, las personas que transmiten estos valores y estas verdades. En el caso de Timoteo, su abuela Loida, su madre Eunice, y vemos en el texto que no se menciona a ningún varón. Interesante. ¿Qué sabemos? Hechos 16 dice que el padre de Timoteo no era judío, no era creyente, era un gentil. Y por tanto había una carencia en la familia de Timoteo. No tenía una figura paternal que le hiciese conocer esa fe no fingida. Pero Pablo cubre esta carencia. Pablo le da a Timoteo este modelo paternal que necesitaba. Y por eso es que Pablo se siente tan orgulloso del que ahora recibe ese legado. Va a continuar con ese servicio a Dios de forma generacional. Vamos ahora a intentar hacer puentes, porque tenemos que intentar ubicarnos en el tiempo de Timoteo. ¿Cómo sería una educación en el seno de un hogar judío, con una madre judía? ¿Qué elementos tendría? Bueno, voy a transmitiros dos de ellos. El primero, en un seno judío, de una familia judía, el niño recibiría primeramente una educación que saldría del hogar. ¿Vale? Por eso Loida y Eunice son tan importantes, porque en la época de Timoteo era el hogar el que tenía el control de la educación de los niños. Pero en segundo lugar, hay otro componente que también era clave en aquel entonces, y era que la educación de Timoteo era principalmente o mayoritariamente teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas que recibe Timoteo provienen principalmente de las Sagradas Escrituras, de lo que hoy conocemos como la Biblia. Ahora, intentemos hacer puentes a nuestras realidades. Intentemos estudiar o profundizar de cómo es nuestro sistema educativo actualmente. En primer lugar, no es el hogar el principal centro de educación. Se ha transmitido la mayor parte del proceso educativo a instituciones educativas. Y esto viene principalmente porque vivimos en una realidad socioeconómica que está empujando a los padres y a las madres a tomar largas jornadas laborales para poder brindar cierta comodidad, cierto confort, cierto placer a los hogares, a sus hijos. Y esta es una realidad que vivimos. No podemos simplemente darle la espalda o huir, necesitamos reconocer esta realidad. Hay algo que los antropólogos conocen muy bien, y es que la sociedad en la que crecemos, la cultura en la que hemos sido criados, influye y tiene un peso sobre las personas que allí nacen y crecen. Y nosotros hemos crecido en una sociedad, en una cultura occidental. Si hubiéramos crecido en una sociedad occidental, tendríamos otra serie de valores que desde fuera se nos presiona a aceptar. Y en nuestra cultura occidental hay un valor que tiene mucha importancia y de hecho se equipara muchas veces con la felicidad y con el éxito. Y es el confort, la comodidad, el avanzar económicamente, el adquirir una mejor posición, por ejemplo. Pero el problema de esto y la tentación de esto es que, aunque aparentemente este valor no es malo, sí que nos pone muchas veces en una situación en contra de los valores del reino. El reino nos habla de sacrificio. El reino nos habla de entrega. El reino nos habla de renuncia. No hay mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos. Todo aquel que dejare casas, padre, madre, hermanos, hermanas, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y la vida eterna.
No podemos permitir que los valores sociales y culturales estén por encima de los valores del reino. Y mucho menos cuando se trata de las futuras generaciones. Nos preguntamos muchas veces por qué los jóvenes llegan a las universidades y le dan la espalda a la fe. En las universidades van a tener que enfrentarse a retos, porque en las universidades no siempre se transmiten valores del reino. Y si no hay una convicción, no solamente un aprendizaje, sí, yo me sé Génesis 1:1, me sé Juan 3:16, pero esto no es una convicción muchas veces. Cuando se enfrentan con los retos, si su convicción no está bien arraigada, ceden ante los retos y dan la espalda a lo que recibieron en la iglesia. De esta manera, lo poco o mucho que los niños y adolescentes están recibiendo en las iglesias, si no hay un tiempo, si no invertimos, si no sacrificamos muchas cosas, no recibirá ese acompañamiento, no recibirá ese fortalecimiento que requiere por parte de nosotros como cristianos. Ahora, otro aspecto que ya no viene de la antropología, sino que viene más bien quizás de la psicología, que también nos ayuda a entender lo que está sucediendo y abrir nuestros ojos a la realidad que vivimos. El tema del abuso. Hace más o menos un mes, en el equipo de Juventud para Cristo, tuvimos una formación para prevenir el abuso infantil y juvenil. Y vino esta persona que tiene experiencia y está formado en este tema, porque ha podido vivir de cerca lo que es el abuso, sobre todo en organizaciones en Latinoamérica. Ojo, y no solo en no cristianas, en cristianas. Y él nos transmitía algo que para mí fue iluminador. Nos hablaba de los distintos tipos de abuso. Y cuando nosotros como occidentales escuchamos el abuso sexual, escuchamos el abuso físico, nos escandalizamos. Pero no puede ser que en estas culturas estén tratando a estos niños así. Qué mal, qué tal. Pero cuando llegamos al abuso psicológico, específicamente al abandono, nos damos cuenta que nosotros también podemos estar ejerciendo cierto abuso sobre la infancia y la juventud. Porque los niños no solamente necesitan comodidad, necesitan confort, necesitan todas estas cosas que son buenas, sino que también necesitan de los padres que le acompañen cuando tienen problemas de estudios, que les acompañen y que inviertan tiempo con ellos cuando tienen problemas emocionales, que estemos allí para ellos. Todo esto refuerza las convicciones que hay en ellos. Pensemos ahora en el segundo factor, en la enseñanza de Timoteo, en la educación, el factor teocéntrico. En nuestros institutos, donde pasan mayor parte del tiempo siendo formados, en los colegios, el contenido teocéntrico es escaso o nulo. Entonces esto viene a reforzar lo mismo. Necesitamos dar prioridad a la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Necesitamos proveer de espacios para que ellos crezcan, conozcan más a Dios, pero también que vean a otros modelos de mayor edad que ayuden a fortalecer esas convicciones. Me siento súper privilegiado y agradecido a Dios de poder estar sirviendo en un ministerio que provee de más espacios, aparte de los que la iglesia local genera. Porque está muy bien que los jóvenes vayan, que los adolescentes, que los niños vayan a sus reuniones de la iglesia. Pero si hay más espacios aparte de esto, donde ellos pueden profundizar, donde pueden creer en su fe, donde de los monitores que tienen más edad que ellos, pueden ver una fe genuina, una fe no fingida, como la que nos habla la Biblia, muchísimo mejor. Y en ese sentido hablaba con vuestro pastor Joan de la importancia de que se generen más espacios
para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan crecer y arraigar sus valores en Jesús. Amén. El joven de Elche estaba enganchado a los videojuegos. Un videojuego en particular, en el que las armas de fuego son la herramienta principal del protagonista. El juego se llama Fortnite. Pero es que además de eso, el asesino de la katana estaba enganchado a los videojuegos. Y a uno en particular. Uno en el que el protagonista carga una espada de dimensiones exageradas. Se llama Final Fantasy. Y con esto no estoy demonizando los videojuegos, ni lo pretendo hacer, porque creo que todo en su justa medida es bueno. Pero cuando la exposición de niños y adolescentes tiene un contenido que mayoritariamente se enfoca hacia un elemento, es inevitable que terminen manifestándolo en su vida, en su comportamiento. Ahora, quiero terminar con un mensaje de esperanza, porque es verdad que los síntomas son algo desesperanzadores, pero nosotros tenemos un Dios de esperanza, un Dios de poder, y nos ha concedido un mensaje de esperanza al mundo. Ese mismo Dios que hace muchísimos años, mientras un hombre llamado Saulo de Tarso se dirigía a Damasco, vino a su encuentro y transformó a un perseguidor de cristianos y a un asesino de cristianos en lo que hoy conocemos como el apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo, este hombre que consagró su vida totalmente por la extensión del evangelio. Es el mismo Dios que sigue obrando hoy, que sigue transformando hoy, que ha transformado la vida del que se conocía como el asesino de la katana. Y hoy es un hermano en la fe tuyo y mío. Tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Él es un testimonio vivo de que ese Dios sigue obrando hoy, sigue transformando vida hoy. Amén. Me gustaría, para acabar, pedir a Joan y a Susana, como pastores de esta iglesia, pero también como hogar, y que conocéis bien esta responsabilidad que tenemos como cristianos, que vengan aquí al frente y terminemos orando por las familias de esta iglesia. Simplemente recordar una cosa. Oramos para que Dios os dé sabiduría en la tarea que tenéis de formación con niños y adolescentes. Pero esto no os exime de la responsabilidad que tenéis vosotros frente a las nuevas generaciones. Así que espero que este mensaje y que el Espíritu Santo haya despertado en nosotros una pasión especial por las nuevas generaciones. Porque Dios trabaja y obra en esa continuidad generacional. Y que cuando salgamos de este lugar, cuando esta semana estemos entre, es que tengo que tomar esta decisión porque si hago esto voy a traer más dinero a casa, voy a brindarle más comodidad a mi familia, pero me va a quitar tantas horas de mi vida y no voy a poder estar con mis hijos para acompañarles, para guiarles, para hacer ese ejemplo que encarna los valores del Evangelio. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, y que podamos
tomar decisiones que marquen generaciones para la gloria de Dios, no para ninguno de nosotros, porque Él es el que merece toda la gloria. Amén. Vamos a orar, pero antes de orar, dejadme que os diga una cosa. No sé cuántos conocéis JPC aquí. ¿Cuántos conocéis JPC? Vale. Para los que no conocéis JPC o Juventud para Cristo, como es el lema de la organización, para mí es una organización increíble, lo mismo que hay muchas otras que trabajan con jóvenes. Y te lo digo por experiencia propia. Nosotros habíamos llegado a vivir en Manresa, bajábamos los viernes a llevar a nuestros hijos, porque era un espacio que siempre entendimos que les alcanzaba de una manera increíble. Fueron a muchos campamentos, a veces casi no tenían, decíamos, ¿cómo pagamos los campamentos para que vayan y tal? Pero volvían y era un espacio tan bueno para ellos. De alguna manera yo lo identifico como para nosotros los mayores. Identifico también nuestro espacio genial es la iglesia y también otras actividades. Y pienso que para los jóvenes es increíble. Lo que hacen ellos es, creo, si no recuerdo mal, y si no me equivoco por edades, es hasta los 19 o algo así los viernes, y de 20 o 19 en adelante lo hacen algunos domingos por la tarde. Con lo cual, si miraremos de pasarle a información también los horarios y tal, porque si queréis llevar a alguno de los jóvenes, tanto los viernes o los domingos que os queréis acercar, o si queréis asistir a alguno de los campamentos, pienso que será genial. Y permitirnos que oremos. Tú primero, Cari. Pues sí, papá, nos presentamos delante de ti y presentamos a nuestra iglesia en todas sus generaciones, los más avanzados, los plus, por esa enseñanza que nos han dado, por el camino que nos han abierto, por aquello que han mostrado nuestras vidas y hasta aquí hemos llegado. Por la edad que estamos ahí, esa generación que sabemos cuál es nuestra responsabilidad delante de ti, te amamos con esa pasión que para nosotros pues es la prioridad de nuestra vida, y nos encantaría que la generación que viene después recibiera algo de aquello. Y perdónanos si no lo hacemos bien, pero nos encantaría mostrar el amor que tienes hacia nosotros, mostrárselo hacia ellos. Y para esa generación que tiene que venir, que tiene que levantarse, que tiene que alzar la voz, te pedimos plena bendición y te pedimos que tú estés en control de ellos y de toda la iglesia en sus edades, que unos nos apoyemos y nos ayudemos entre otros. Presentamos esta mañana, este tiempo, y bendecimos la vida de Pedro, de Carla, de su mamá y del bebé que viene en camino. En tu nombre oramos. Amén. Sí, querido papá, te damos muchísimas gracias, Señor, por cada persona que está aquí en este lugar, Señor, por lo que tú tienes con ellos, con cada uno de ellos, Señor, con sus familias, Señor, y estamos contentos, Señor, estamos agradecidos porque juntos, Señor, podemos venir para adorarte, Señor, pero también, Señor, para recibir de tu amor, Señor, recibir de tu cuidado, Señor, y también la invitación que tú nos haces a cuidar los unos de los otros, Señor. Y cuán importantes son cada uno aquí, Señor. Te damos gracias por los que están en la cantera, Señor, por estar con los niños, Señor, también por los jóvenes de Revolution, Señor, por los que ya somos un pelín más mayores que esos jóvenes, Señor, y también por los que son más mayores, que gracias por cada uno de ellos, por su vida, Señor. Te rogamos bendición, Señor. Te rogamos, Señor, que estos que tienen más experiencia en la fe, Señor, también cuiden y nos ayuden a ver, Señor, el cómo tú has sido fiel, el cómo sigues siendo fiel, Señor, el cómo tu palabra, Señor, sigue transformando vidas, Señor, y ese es nuestro deseo. Te ruego por cada persona que está aquí, sea de la generación que sea, por ellos y por sus familias, Señor, que tú derrames bendición y vida eterna en sus hogares. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, a ti te alabamos y te damos la gloria. Totalmente agradecidos. Amén, Señor.